En la primera jornada de literatura infantil que se hizo en la UBA en 2008 y que yo tuve el placer de organizar junto a la especialista Lidia Blanco, vino María Teresa invitada y todavía no había ganado el Andersen, esto es 2008, se hizo en el Paco, en el centro Paco Urondo, y ella habló de un ensayo que después se hizo clásico, es la literatura sin adjetivos. Hacia una literatura sin adjetivos. Hacia una literatura sin adjetivos. Fue impresionante. Y yo la conozco desde hace mucho tiempo, porque yo asistí al taller de Susana Casenave de Rodríguez, otra especialista desgraciadamente fallecida hace tiempo, y ella me la hizo conocer en sus comienzos a Andrueto. Y bueno, yo la admiré desde el primer momento y también estuvo invitada al taller de Casenave, por lo cual digo que es una persona accesible en todo sentido de la palabra y muy amable para dialogar con todos. Así que yo la conozco y la admiro desde hace mucho tiempo. Y también participé en una de las jornadas que se hizo en Córdoba, ya no me acuerdo en qué lugar de Córdoba, del CEDILIG, donde hice un taller con ella, porque María Teresa desarrolló una labor como tallerista dentro del CEDILIG, que fue un centro de investigación en literatura infantil y juvenil que sigue existiendo todavía, y que convocaron a varias jornadas de literatura infantil y juvenil en los 90, y allí tuve el placer de hacer un taller con ella y un taller de poesía con la Tere. ¿Y saben el tema del taller? Los pies. Yo pensé y a ella le encanta hacer ese ejercicio, siempre lo hace. A mí jamás se me hubiera ocurrido hablar de los pies en un poema. Así que bueno, perdón que te interrumpa, pero quería aportar mi modesta experiencia. No, por favor. Hace rato que la sigo y la admiro. Yo estaba en esa jornada. Ay, Gaby, qué increíble. Yo estaba, y no sé si te acordás, porque hoy cuando empezó a hablar Virginia de lo humana que es ella, yo todavía no me manejaba mucho por ir a Capital, así que llegué re temprano. Empecé creo que a las 9, yo a las 8 ya estaba ahí, porque no, entonces salgo temprano, bueno, era sábado, así que había menos tránsito, llegué temprano. Llego temprano y viene Lidia con María Teresa caminando y me dice, te presento a María Teresa. Y yo de la emoción me largué a llorar. Lloraba, y ella toda preocupada dice, ay, por favor, ¿qué te pasó? Así que una mujer muy, muy humana, sí, en eso sí, no me olvido más. Además, le llevé el libro, ahí mismo saqué el libro para firmar todo y ella toda toda preocupada por mi llanto, ¿no? Pero bueno, de la emoción porque no esperaba encontrarla a la entrada. Yo dije, bueno, ahora cuando empieza la conferencia aparece, no, estaba caminando ahí como cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, y ya te dejo, Virginia, con la literatura infantil, con este pequeño mundo donde los autores parecen estrellas pop. O sea, en el sentido de la admiración que tienen, que la gente, que los estudiosos, que los docentes sienten por estos autores. Disculpen la ingenuidad, pero es así. Y ahí termino la anécdota. Yo tengo el orgullo de, en 1993, haberme hecho socia de Alija, y mi diplomita de socia de Alija lo firmó Graciela Cabal. Es inolvidable ese momento. Han luchado tanto estas mujeres en pos de la literatura infantil y han sembrado mucho a través de todos estos talleres, reuniones, jornadas, congresos. Bueno, así que les agradecemos Está mucho. muy, muy interesante lo que decís, Alicia, porque justamente una de las cosas de la literatura infantil, y esto yo lo vengo aprendiendo un poco como autora, que me está pasando, ¿no?, en el último tiempo, que la literatura infantil, por un lado, o sea, tiene una diferencia. A ver, la literatura, siempre hablamos, digo, calidad y todo eso, sabemos que es la misma, ¿no? Pero el mundo de la literatura dedicada a niños y los autores que se dedican a eso es muy diferente al otro mundo. Es muy distinto.
hay como una cosa de servicio, de alegría, de pensar en qué va a dar esa obra, que no pasa tanto en la literatura para adultos, entre comillas. Y por otro lado, algo que dijiste, Alicia, que es muy cierto, es que la literatura infantil es muy masiva. O sea, la literatura bueno, que termina circulando, que encuentra sus canales y que finalmente tiene sus lectores y demás, se convierte en algo súper masivo y los autores son reconocidos porque, bueno, porque hoy además la cara del autor acompaña al libro y bueno, y uno sabe quién es, lo ves y lo reconoces, que eso antes por ahí no pasaba tanto. Bueno, así que nada, yo desde ese momento, que estamos hablando del año 2009, me empecé a vincular con Tere, fui a la casa de Tere, ella vino a mi casa, empezamos a trabajar con algunas obras mías, ella me empezó a seguir así como muy de cerca, por eso está, en el año 2012 Tere gana el Andersen y yo publico con una amiga que es la que pone este pequeño emprendimiento de libros artesanales Cuervo Verde, hacemos una edición artesanal de unos cuentos que yo tenía y Tere me hace el prólogo. Y yo, imagínense, yo era estudiante, era lo primero que publiqué. Yo venía publicando en diarios y qué sé yo, pero... Y yo, o sea, ni dimensioné en ese momento, pero ella fue por acompañarme, ¿no? Ella fue la que me empezó a empujar, ¿no? Después, bueno, nada, hice otras cosas, clínicas, también hice seminarios con Lidia Blanco, bueno, varias cosas más. Pero bueno, Tere tiene un rol en mi vida que es como un poco, ella dice que me hace de madre, ¿no? Y yo siento que me hace como de madre en el mundo de la literatura, es la que un poco a Madrina, mí... podríamos decir, madrina diría yo. Es una madrina, porque lo que yo siempre le digo a ella es que más allá de la técnica que yo he aprendido con Sacomano, o sea, saco el sombrero porque tremendo maestro también, con María, con la parte del libro álbum y demás, yo siento que yo aprendí o decidí quién quería ser como escritora con Tere. ¿Quién soy yo como escritora? ¿Desde qué lugar me voy a posicionar yo? O sea, ¿qué creo yo que es la literatura? ¿Qué creo yo que es escribir y leer? ¿No? Todo eso va mucho más allá del sentarse a escribir o de sentarse a leer, yo lo aprendí con ella. Aprendí a preguntármelo y aprendí a formarme una identidad como autora con ella. Así que bueno, esa es Tere para mí. Yo preparé, si quieren, no sé cómo es la queremos, dinámica. yo quiero que compartas el trabajo, lo que vos consideres del país de Juan. Porque claro, yo quería hablar de eso. Es aporte a la obra de María Teresa, que es lo que estamos estudiando. Sí, yo preparé algo con algunas cositas de ese trabajo final y algunas otras cositas como para, bueno, para aportar un poco a esta línea que es desde donde, ¿no? Leemos y demás. ¿Todos leyeron El País de Juan? ¿Y quienes están aquí? No, pero cuando vos expliques el PowerPoint, enseguida se van a ubicar. Yo voy a buscar agua porque me duele mucho la garganta. Bueno. Ya vengo. Y mientras viene Alicia, ya que estamos, pregunto, ¿alguien, ya sacando a Gaby, que ya me va a decir que sí, pero ¿alguien leyó algo de María Teresa? ¿La conocen como autora? ¿Han leído algo de ella? Sí. ¿Sí? ¿Qué pudiste leer, Viviana? Bueno, Alicia nos dio para leer Selene y yo estaba comentando de un cuento que me había gustado mucho. ¿Cómo era, chicos, el nombre? Que me olvidé. El cuento no me acuerdo el nombre. Es un nombre raro que tiene. ¿Cuál cuento, Vivi? Revelación, algo así. Porque nos preguntó Veladura, que ¿no era había que veladura. Sí. Veladura. Veladura es una novela. Veladuras. Sí. No, es un cuento largo. Yo leí eso y algunas otras cosas que ahora no recuerdo, pero sí, ese cuento me gustó muchísimo. Bueno, buenísimo. Sí. Sí, es una autora muy prolífica también. Ella tiene, tiene una variedad. A ver. Hoy que estaban hablando que estábamos comentando Selene,
yo así muy, porque no, a grandes rasgos, la crueldad de la ciudad, ¿no? Como muestra la ferocidad que tiene cierta ciudad. Y la ventana que siempre deja los cuentos de ella para abiertos al amor, ¿no? Cuando leemos El árbol de las lilas, ahí el árbol te dice, a la vuelta de la esquina. Yo tenía una amiga que se lo hacía leer, porque se desesperaba. Le digo, en algún momento va a llegar ese hombre, a la vuelta de la esquina. Bueno, los libros de ella dejan como una vuelta hacia el amor. Y en este libro también hay como una así, queda flotando. No lo leí en detalle, pero bueno. El país de No me Juan. quiero adelantar porque no sé qué vas a hacer, así que no hablo más. Bueno, yo no los veo, no veo a nadie, solo veo la presentación. No sé si ustedes están viendo. Sería Sí. mejor verla en la copita. ¿Cómo se llama? Las diapositivas a la izquierda. A ver. ¿Y cómo tengo que hacer? Habría que ser. A ver, Gustavo, ¿vos qué sabés? Espera, Cuando compartís la pantalla, tocar como para que veamos toda tu pantalla, tenés que poner. Que se reproduzca las diapositivas. Bueno, a ver. Toda tu pantalla, no una ventana y no una pestaña, sino toda tu pantalla. Eso sería. A ver si tenemos más suerte, fíjate. Pero me parece que no, porque. No. Con la flechita que tenés abajo, al lado de la manito, sí. Ahí dice. Claro, yo había puesto una ventana, ¿no es una ventana? Y ahí se veía bien. Sí, pero se veía chiquito. Se veía bien, no, lo que decía Alicia era que se vea la diapositiva sola. Que se proyecten las diapositivas. Y poné tu pantalla completa. A ver, vamos a volver a intentar. Sí, intentemos, porque va a salir. Ay, lo cerré. Tengamos paciencia, porque hoy nos pasó de todo, no importa. Y ahora no me aparece la pestaña, ¿por qué? Qué cosa extraña. Lo tengo abierto, pero... A ver... No aparece. Bueno, a ver, otro intento. Si pongo toda mi pantalla... Sí. Esto lo voy a cerrar. Se te abre se te abre como una ventanita para que vos elijas el documento que querés presentar. Sí, pero no me aparece la presentación. Y porque tenés que apuntar, lo tenés que tener abierto, El PowerPoint. A ver ahí. Ahí va. Es igual que antes. Ahí lo vemos. Y ahora. Ahí está. Ahí sí. Genial. Ahora apareció la diapositiva sola. Muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, yo no los veo, así que cualquier cosa hablen, porque no voy a ver sus caritas si me están queriendo decir o preguntar algo. Sí, quédate tranquila que te preguntamos. Bueno, entonces, El país de Juan, de María Teresa Andrueto, que es uno de sus libros. Esta imagen es una de las imágenes del libro. Bueno, esta es una frase con la que quería abrir, que a mí me gusta mucho, es una frase de Tere que dice: solo desde un compromiso muy profundo puede surgir una obra para que pueda llevarnos su lectura a un compromiso también profundo. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que yo decía antes, que a mí lo que me gustaría, por lo menos, dejarles y mirar, digamos, este libro desde esta perspectiva, es preguntarnos, pensar, ¿desde qué lugar leemos? ¿Desde qué lugar interpretamos una obra literaria? Yo creo que leyendo a una autora como María Teresa, donde el compromiso es su sello, bueno, que la lectura también nos pueda llevar a eso, ¿no? A comprometernos como lectores, a tener una mirada despierta, lúcida y que nos pueda ayudar a abrir siempre la mirada, ¿no? A pensar por nosotros mismos. Esta es una frase de Graciela Montes, no es de Tere, pero Graciela Montes dice algo que tiene que ver con esta manera de leer y de escribir, que
ella dice que si uno se dejara inundar por todo lo que le arrojan, sin poder criticarlo como lector, sería terrible, ¿no? Dice, sería como una hipnosis general. Y a mí me parece muy interesante esto que dice, porque además creo que está muy en la línea de María Teresa. Son, bueno, no por nada es Graciela Montes, son grandes autoras, ¿no? Y me parece que esto es tan real, porque además ella dice, si uno se deja inundar, y yo siento que uno siempre está como un poco expuesto a esa inundación. Sí, Entonces esto de, ¿no? Esto de estar atentos, atentas a esto de que se nos arrojan encima algo. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con eso que nos arrojan? Como lector, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo critico? ¿Cómo tomo esa distancia necesaria? Y bueno, ella habla del rol de la educación, que creo que es algo que también comparte Tere, y bueno, ni hablar Alicia, ni hablar Alija, Fede Illich y todos estos actores de la comunidad de la literatura infantil y de la educación que nombrábamos antes, ¿no? Bueno, esta es Ana María Machado, pero un poco para estar en la misma línea. Hay una cuestión con la ideología, que es como una dimensión que no siempre se tiene en cuenta cuando se lee. Yo creo que un poco en la educación se le tiene un poco de miedo a la palabra ideología, y que sin embargo la dimensión ideológica está todo el tiempo ahí, ¿no? por supuesto. Y bueno, y tiene que ver también con este lugar desde el cual nosotros nos estamos posicionando, y justamente con Voloshinov, y estos autores que estoy nombrando son autores con los que yo trabajé en mi trabajo final de la especialización del que hablaba Alicia antes, por eso están acá. Porque la manera en la que yo concibo, ¿no? en la que propongo en este trabajo también, de mirar a un libro, sobre todo un libro como El País de Juan, es mirarlo desde la unión de lo que llamamos, yo llamaría la unión de literatura y sociedad, ¿no? ¿Dónde está el anclaje de ese libro? ¿Desde qué lugar uno lo interpreta, lo mira? Como un poco cerca de esta frase que dice Voloshinov, que es que el centro organizador está no adentro, sino afuera. ¿Qué quiere decir que está afuera? Quiere decir que un texto, una obra literaria, primero, nos propone un mundo, nos propone un lenguaje, nos propone unas palabras, nos propone unos recursos que tienen que ver con una cultura, con una educación, con un modo, con un marco más que un modo, cultural. Y que además, para poder interpretarlo, para poder comprender todas esas capas de las que vamos a hablar ahora de un libro, nosotros necesitamos poder entrar a esos otros lugares, a esos lugares que están por fuera de la frontera del texto como discurso, del texto como enunciado, que por supuesto van a tener que ver con nuestro propio marco cultural y de educación y demás, con nuestros conocimientos previos, con nuestro lenguaje. Cualquier cosa me paran, ¿eh? Sí, Umberto Eco hubiera dicho, Sí. el gran teórico de Bolonia, hubiera dicho la enciclopedia de cada uno. A mí me encanta, Exacto, porque es muy exacto. sintética esa definición. Cada uno tiene su enciclopedia, es decir, lo que ha leído, lo que ha vivido, cómo se planta frente al mundo. Exacto, y la realidad del lugar en el cual uno vive, ¿no? Las circunstancias materiales, por decirlo de alguna manera, los hechos históricos, un montón de cosas. Este video yo no lo voy a pasar porque acá tenemos poco tiempo, pero se los voy a dejar. No sé si alguien lo vio, es un video que se llama Los peligros de la historia única. No. Bueno. Es una autora africana la que habla, y justamente en línea de lo que venimos diciendo, ella va a contar los peligros de la historia única en el sentido de que ella dice que cuando era chica los libros que leía eran todos libros donde las protagonistas eran, bueno, se imaginarán, ¿no? A lo Disney. La princesa rubia, linda, el príncipe blanco, rubio, ojos celestes, y bueno, y un montón de otras cosas mucho más profundas que esas, que
eran textos con los que ella se formaba. Entonces, claro, cuando ella empezó a escribir, claro, ella primero empezó escribiendo con personajes que eran así, y hasta que se dio cuenta que, bueno, que en realidad su comunidad, los protagonistas de sus historias de todos los días eran muy diferentes, y entonces empezó a escribir historias más cercanas a su propia realidad. Perdón, Virginia, ¿de qué país es esta señorita? Es de África, es africana, no me acuerdo ahora exactamente de dónde. Escribe en inglés, entonces, o en francés, porque sí, ella escribe en inglés y habla en inglés. Y de hecho esa es una de las cosas que dice ella. Dice que cuando ella empieza a escribir y a publicar, dice que los editores, no todos, ¿no? Pero bueno, los primeros editores le decían que su literatura era poco africana. Y ella les decía, pero ¿a qué se refiere que es poco africana? No, bueno, porque claro, tenían una idea tan estereotipada de lo que era lo africano, que no les coincidía con la literatura africana real, ¿no? Que era, la literatura africana no es la literatura africana, es como si nosotros pudiéramos decir, no sé, la literatura argentina. Bueno, por supuesto que hay matices adentro, pero digo, esta cosa de la cristalización, de la mirada unívoca. Perdón, yo diría mirar con los ojos del conquistador, en este caso. Mirar con los ojos del conquistador, absolutamente. Interpretando lo que vos decís, yo no la conozco a la escritora, pero tenía ese problema ella, porque en su propia formación no había logrado discernir de sus propias raíces. Exacto. Igual se los súper recomiendo porque es fantástico todo lo que ella va contando. Yo lo que conté es muy por arriba, pero ¿por qué yo lo traje? Porque El País de Juan, bueno, esto ya es algo que dice Tere, pero El País de Juan, justamente, es un libro que a lo que nos invita es a corrernos de esa mirada, unívoca, de esa mirada de lo que creemos que debería ser en muchos sentidos. Primero, bueno, ahora vamos a ver las características del libro, pero digo, primero lo que esperamos o lo que puede llegar a esperar, por ejemplo, el mercado, ¿no?, de un libro para niños. Los protagonistas, ¿qué tipo de protagonistas tiene? La historia que cuenta, el tipo de historia que cuenta, el final. Son un montón de cosas que son poco esperables, digamos, para un libro para niños. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy en línea con esta propuesta de desde qué lugar leemos, desde qué lugar también se escribe, se produce literatura. Y en ese sentido, por eso quería traer este video y dejárselos para que lo miren. Y bueno, ya después, Alicia, me contarás qué pasó, si lo miraron y si pudieron charlar. Yo creo que les va a interesar muchísimo. Muy bien. Bueno, y a todo esto, para ir llegando un poco al País de Juan, la literatura, justamente hablando de qué es y demás, dice María Teresa Andrueto, nos propone inquietud. Nos propone inquietud. En su mundo vive la duda, las indecisiones, las dificultades de comprensión, que son todas estrategias necesarias para pensar por nosotros mismos. Dice, la literatura no nos lleva a la simplificación de la vida, sino a su complejización, sorteando el pensamiento global, uniforme, para ir en busca de la construcción y del pensamiento propio. Entonces, en esta clave y desde este lugar es desde el cual, creo yo, por lo menos propongo, mirar El País de Juan. Y diría que, bueno, que todo lo que uno pueda, ¿no? Esto lo decía Lidia Blanco en un seminario que hice con ella, donde, bueno, decía, ¿no?, cuando el autor es verdaderamente auténtico, artesano de la palabra, y demuestra un trabajo de detalle con las palabras, el texto, el espacio poético incluso, se convierte en una fuente de saber y de conmoción. ¿Sí? Es decir, de saber porque uno aprende. ¿Sí? Salimos de este lugar de la literatura solo como entretenimiento, sino es algo que nos deja otra cosa. Y de conmoción, porque se produce algo que
que remueve o mueve o moviliza algo de nuestro mundo interior, de nuestras emociones incluso. Entonces, cuando hablamos de literatura, no hablamos solamente de la literatura como una disciplina, incluso como una materia, sino mucho más. Siempre recordar que la literatura también es un arte, por eso también es importante que la literatura tenga siempre estos aspectos del arte, la tensión, la resistencia, la profundidad. Bueno, y por supuesto apuntar a elegir literatura de calidad y desde un lugar de compromiso, tanto en el libro que se refleja en el libro que uno elige, como en nuestra propia mirada de lectores, ¿no? Bueno, El País de Juan, si lo miramos como un libro para niños, aunque no necesariamente lo es, pero digo, puede no serlo, yo creo que como los grandes libros, ¿no? Lo puede leer cualquiera y lo puede disfrutar. Mirándolo como un libro para niños, bueno, esto ustedes seguramente ya lo saben, en la literatura infantil hablamos de un doble destinatario de esos libros, que es por un lado el niño y por otro lado un adulto que probablemente sea quien va a mediar esa llegada del niño hacia el libro, o por lo menos va a andamiar ese primer encuentro. La mayoría de las veces sucede así. Y entonces lo que sucede con estos libros, y ahora sí hablo del País de Juan, es que nos van a proponer un doble tipo de lector. O sea, hay algo que Humberto Eco llama lector modelo, que es, a ver, ¿qué competencias está proponiendo este libro para un lector? O sea, está suponiendo que el lector va a conocer determinadas cosas, está trabajando el lenguaje pensando en un lector con determinada formación o determinado nivel de comprensión. Todas esas cosas están pensadas en un libro para niños con una doble entrada, podríamos decir. Tiene en cuenta que quienes van a leer este libro son dos tipos de lectores. No es solamente un niño, es también un adulto que va a poder acercar y acompañar a este niño en estos primeros pasos con este libro. Sobre todo con un libro como El País de Juan, que es un libro que tiene, tiene varias capas de trabajo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar, es un poco lo que ya veníamos diciendo. Desde el lugar de la escritura, lo mismo que veníamos diciendo un poco, ¿no? Como salir, está ladrando el perro de mi vecino, no sé, espero que no se escuche demasiado. Salir un poco de lo adecuado, dice Tere, ¿no? Salir un poco de lo políticamente correcto, va a decir ella en otras oportunidades, para ir un poco más allá. Y desde ya que también un poco como decíamos al principio, con Graciela Montes, la importancia que tiene en la educación, poder trabajar con textos que tienen una calidad artística, un nivel artístico, pero que además se animan a ir un poco más allá en el tratamiento de los temas que eligen, en los temas y en la forma de tratarlos. Esos temas que se pueden llamar fronterizos, o también ahora se les llaman libros desafiantes muchas veces, ¿no? Que son temas que no son muy comunes y que también no son los más elegidos muchas veces. Y sin embargo, lo necesario que es poder introducirlos en el aula, ¿no? En la educación. Hasta acá, ¿alguien quiere decir, preguntar algo? Recordame, por favor, el año de El País de Juan, que en este momento no lo tengo presente. Hay 2 ediciones, con la que yo trabajé, es una edición del 2010, que creo que fue la primera, si no me equivoco fue la primera, sí, acá dice 2010, que es la de Aike. Y después, hace un par de años, hará unos 4 o 5 años, salió una edición con las ilustraciones a color, muy bonita, de Sudamericana. Ese es el que usamos nosotros para la lectura. Porque es el que se consigue ahora también. Este ya me parece que no se consigue, claro, pero... Claro. Y las ilustraciones además están en color, a color, hermosas, y son preciosas. Claro, preciosas. Después que un autor gana un premio como ganó María Teresa,
otras editoriales proponen otras ediciones y a partir de ese premio tenemos joyas como también Selene, que es una joya, la parte de la ilustración, y en El País de Juan también. Hay todo una revalorización. Y Zapatero Pequeñito, que lo hizo con Eastman sobre una base de un cuento, es una cosa maravillosa de la editorial Comunicarte, un libro objeto precioso. O sea, hay muchas ediciones en muchos formatos muy hermosos. Sí, uno que es muy bello es Había una vez, que yo lo tengo por ahí. El de las princesas, ¿no? Que es como una reescritura de... no una reescritura, sino como que hace referencia a los personajes de Las Mil y una Noche. Que con Alicia habíamos hecho un ejercicio en el taller a partir de un pedacito de Había una vez. Bueno, sigamos. Bueno, sí, porque aparte para la letera hay tanto para hablar. Bueno, rápidamente entonces, esto lo voy a ir pasando también, un poco esto ya lo dije, es una invitación a ver, ¿cómo vamos a mirar esto? ¿De qué manera, entonces, después de todo esto que dijimos, miramos un libro así? Bueno, focalizar en algunos elementos que tienen que ver con lo narrativo, pero también con lo ideológico, con lo social, con lo histórico, hacerle preguntas a ese texto. Y poder mirar, poder meternos, digamos, más profundamente en los procesos de lectura y de escritura como prácticas no solo individuales, sino también sociales. Esto de desarrollar una mirada crítica, un poco que es lo que decíamos recién. Y esto tiene que ver con dos caras del abordaje del libro, que es, por un lado, poder hacer un análisis de ese libro que estamos leyendo, y por otro lado, pensar en cómo se puede vincular ese libro con un lector, de qué manera se puede acompañar esa mediación, si uno quisiera, ¿no? Esta es la tapa de la primera edición del País de Juan, que es la que tengo yo. Esto ya lo dije. Bueno, esto lo dije también un poco, lo de la parte ideológica se relaciona también con esto que dice Gemma Luch, que es la función ideológica del narrador. No me voy a meter mucho con esto, pero son herramientas teóricas que nos permiten mirar, entrar en la trama de un libro, ¿no? Y de un libro como El País de Juan, la verdad es que si uno no hace un análisis minucioso con estas otras herramientas que van más allá del lenguaje, nos quedamos cortos, porque no podemos entrar a todas las capas que tiene el libro y que propone el libro, si nos quedamos solamente en el nivel del estilo, del lenguaje y demás. Esto yo lo había dicho antes, lo del lector modelo, lo nombré antes. Bueno, otra cosa muy importante y que en El País de Juan juega un rol protagónico es la estructura. Siempre una obra literaria, por un lado, no existe ninguna obra, ninguna historia sin una forma posible, porque la forma de contar una historia es lo que hace a la historia misma en esta obra. Yo puedo contar una historia de 1000 maneras diferentes y sin embargo jamás podría ser igual en un libro y en otro, aunque yo contara exactamente el mismo argumento. Entonces, en este libro hay una historia que tiene una forma particular y hay una estructura que tiene una función, que tiene un porqué, que tiene una propuesta de estilo, ¿sí? Y que tiene que ver también con este lector modelo al que nos referíamos antes, que en nuestro caso es un niño y también es un adulto, ¿sí? Que son dos. ¿Por qué? Porque la estructura tiene que ver con lo que espera ese lector. Muchas cosas de la estructura van a estar asociadas a las expectativas de ese lector. Porque como lectores, niños o adultos, lo primero que siempre incorporamos, más allá de que estemos formados o no en el ámbito de las letras, digamos, es algo de la estructura, algo mínimo. Aunque un niño sea muy pequeñito, por ejemplo, seguro que por lo menos puede reconocer el había una vez y entonces y colorín colorado. ¿Sí? De ahí para arriba, imagínense la importancia que tiene la estructura. Y van a ver por qué lo digo, porque en El País de Juan tiene una estructura muy particular.
Y por otro lado, la obra literaria tiene por un lado una historia que se cuenta y por un lado esta manera de contar, que es el discurso en sí, que es el cómo, ¿no? El cómo. En el caso de María Teresa Andrueto es, bueno, tremendo el cómo, porque es una maestraza, ¿no? Bueno, esto ya más o menos lo dijimos. No me quiero meter mucho con estas cosas que son más teóricas, digamos, que yo lo trabajé en... Pero perdón, Virginia, es Sí. riquísimo para la gente del taller. Si vos nos dejás este PowerPoint, es maravilloso. Claro, sí, porque por supuesto. organiza muchísimo todos los contenidos. Desde ya. Me parece que además es una manera, por lo menos yo creo, ¿no? Como de ver por dónde arranco, cómo hago para empezar, sí, porque todo muy lindo, esto de interrogar el texto, de la mirada crítica, bueno, pero ¿cómo se hace? Bueno, se hace así, esta es una propuesta de cómo hacerlo. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Prestar atención, siempre pensando en los conocimientos previos de los cuales partimos, ¿no? Tanto propios como de nuestros alumnos, y estamos trabajando con chicos pensando en que este es un taller apuntado más que nada a la primaria, ¿no? A la lectura de la escritura en primaria. Sí. Esto yo se los voy a dejar, algunos elementos básicos, que ustedes los conocen, yo los tengo acá como una guía, ¿no? Como una guía de, bueno, a ver, ¿cómo hago para hablar de estructura? Y bueno, no voy a hablar quizás de estructura, sino voy a empezar a preguntarme, ¿cómo está ordenada la narración? Entonces, ¿cómo empieza? Y entonces, ¿cómo sigue? Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Con qué recursos lo hace? ¿No? ¿Cómo me muestra el escenario y el tiempo? ¿De qué manera lo hace? ¿Cuál es el tiempo en el que sucede la historia y cuál es el tiempo en el que sucede, en el que se relata? Esto también es muy importante. Bueno, ¿cómo son los personajes? ¿Cómo me muestran los personajes? Esto es algo muy interesante, porque, por ejemplo, en El País de Juan, yo no les quiero como quemar el libro, porque es un libro que es precioso. En El País de Juan, y eso tiene que ver mucho con el estilo de la autora, los personajes se muestran, esto es algo que aprendí también con Tere. Tere dice, la literatura no explica, la literatura no juzga, la literatura muestra, dice ella. Y esto es algo que yo lo tomo para mi escritura y que de hecho se lo enseño a mis alumnas también y alumnos. Y si ustedes leen El País de Juan, se van a dar cuenta qué es lo que quiere decir. Nosotros acá no tenemos la explicación de cómo es Juan, sino que lo vamos a ver a Juan yendo, por ejemplo, encontrando entre la basura algo que le parece valioso y guardándolo. Eso me está diciendo algo del personaje que en ningún lugar está explicado. Yo lo puedo ver y lo puedo interpretar porque me está mostrando ese personaje haciendo algo en particular. Y no juzga tampoco, porque a pesar de que es un libro que aborda cosas durísimas, ¿no? Como es familias que empobrecen y que se van a vivir a la villa porque se quedan sin nada, niños que salen a trabajar, a juntar cartones o lo que pueden con sus padres, muy pequeñitos, familias que viven de sus propios recursos, en el norte en este caso, y que pierden todo. Cosas muy duras. De hecho, en algunos momentos incluso nombra a los autos verdes y a los hombres violentos, y a Juan se lo llevan. O sea, está diciendo cosas durísimas. Sin embargo, en ningún momento emite un juicio. Me muestra a mí como lector esa realidad, me la pone ahí, incluso de una manera súper poética. Y yo voy a ser quien juzgue esto que me está contando el libro. Y ahí está la autonomía y el lugar que se le da al lector. Esta propuesta que hablábamos al principio de un lector activo, de un lector con pensamiento propio, está acá. Es un lector al cual el libro de alguna manera también construye. ¿Se entiende? Bueno, por supuesto el punto de vista narrativo es fundamental. ¿Qué me muestra? ¿Qué no me muestra? ¿Por qué esto me lo muestra y esto no?
cómo aparece lo ideológico, ¿no? En ese punto de vista. El punto de vista narrativo no es solamente el tipo de narrador, no es solamente si es un narrador omnisciente, si es un narrador en primera persona y demás, sino en qué lugar se está posicionando desde lo ideológico. ¿Qué selección de la información hace? ¿Y qué tipo de palabras usa? ¿Qué recursos? ¿No? Todo eso aparece en el punto de vista narrativo. ¿A quién le está contando esta historia? Bueno, en el caso del país de Juan, por ejemplo, bueno, yo la pensaba reconstruir con ustedes porque pensé que lo habían leído, entonces esto no lo vamos a hacer, pero se los voy a dejar como una guía para que ustedes lo lean. Tiene un estilo muy poético, ya van a ver que la lectura es muy fluida, tiene frases muy cortitas, algunas frases cortas, claras, el vocabulario es muy simple, sin embargo, como decíamos, aborda algunas realidades históricas realmente bastante complejas de abordar en un libro para chicos, ¿no? Y complejas también como para no infantilizar el libro, que es lo que sucede mucho cuando se le trata de explicar a un niño algo que para el adulto resulta difícil, ¿no? Bueno, y esto de la representación de los niños trabajadores. Acá hay unos protagonistas que no son los típicos protagonistas de los libros para niños. De hecho, en mi trabajo final, yo trabajé por propuesta de Alicia y que resultó muy rico. Después de trabajar con el país de Juan, puse para la propuesta de taller que armé, después del análisis, puse otros libros que también trabajan con este tema de la pobreza, bueno, de niños y de adolescentes que son protagonistas de pies descalzos, que son protagonistas que tienen necesidades, que son protagonistas que no tienen todo resuelto, y qué les pasa y demás. Hay otros libros de muy buena calidad también que trabajan este tipo de temática con un muy buen nivel también y que, bueno, algunos de esos lamentablemente eran del barco de vapor y no sé si ya se seguirán consiguiendo, pero... En la biblioteca seguramente, en la biblioteca del Congreso, que tiene la sede en Hipólito Yrigoyen, en la biblioteca infantil María Elena Walsh, está seguro todo ese material de ese. Seguro. Yo lo que te digo, Virginia, es que acotes, porque nuestro taller termina 19:30, o sea que yo te daría 5 minutos más para redondear lo que has traído, que es maravilloso, maravilloso, y yo te agradezco, pero muchísimo todo lo que nos estás diciendo. Bueno, yo estos igual se los dejo porque como guía de lectura les va a servir. Ya van a ver que la estructura tiene una estructura simétrica y a la vez circular, tiene repeticiones, tiene, bueno, tiene canciones. Acá, bueno, está la estructura de las dos partes. Y yo después había propuesto algunas ideas para la parte de la mediación. Lo vamos a dejar acá, pero se los voy a dejar para, bueno, por si les sirve, ¿sí? Con siempre partiendo de una secuencia de interacción guiada, es decir, desde la lectura dialógica, desde el diálogo, ¿no? Y desde organizar la lectura, planificar los momentos de lectura, actividades y demás. Bueno, yo había dejado acá una propuesta de cómo trabajar el país de Juan desde la mediación y les había dejado como las ideas de cómo, concretamente, ¿no? ¿Qué hacer y qué hacer en cada parte, actividades para proponer antes, durante, después de la lectura. Y también les había traído unas actividades de escritura para que se animen a escribir un poquito a partir del país de Juan, que son actividades que dos nada más de las actividades que yo planteé en mi trabajo. Así que también se las voy a dejar acá, por si, bueno, por si tienen ganas de experimentar un poco, voy a dejar de compartir así les veo las caras. Me los vas a pasar entonces. Por supuesto. Entonces yo por el Drive se los comparto. Es excelente es más de lo que yo esperaba, es excelente el orden, la organización, y bueno, fue
Un placer escucharte, así como fue un placer que defendieras el trabajo final de la carrera con El País de Juan. Por eso yo estoy contenta y te quería invitar, porque la literatura infantil está llegando a puestos importantes, ¿no es cierto? Entonces es un trabajo de hormiga, pero que tiene muchos actores y que vos vas a seguir con mucho éxito. Así que yo Bueno, te muchas deseo gracias. lo mejor, Virginia. No, bueno, yo encantada de estar acá. Ojalá les haya aportado algún granito de arena cuando Ya lo quieran, creo, si ya puedo lo ayudar Yo me voy en a algo. callar para que si alguno quiere decirle algo, se lo pueda decir, porque Sí, yo no tengo más que muchísimas gracias. agradecimiento, sí. Muchas Sí, gracias. Virginia. 3 cosas destaco. La primera que mencionaste, la literatura nos deja más preguntas que respuestas. Lo segundo, buscar escritores o ser escritores preocupados por lo artístico y no por lo que el mercado exija. Y lo tercero, que la literatura no juzga, no dice esto es verdadero, esto es falso, no critica, sino que muestra. Eso Y es también clave. Marca Angenot lo manifiesta en su texto ¿Qué puede la literatura? Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Virginia. Yo quería agradecerte porque justamente iba a hacer una pregunta. Soy maestra y entonces quería que contaras un poco más acerca de estas acciones que puede hacer el mediador. Y ahí nos dejaste en esa guía todo como muy detallado por lo que pudimos ver. Así que agradecerte por eso y por toda la presentación.